En el día de hoy vamos a hablar sobre problemas con fracciones. ¿Qué vamos a encontrar en este tipo de ejercicios? Vamos a encontrar un enunciado o una afirmación en donde intervienen fracciones. Entonces, antes de explicar este tema, primero vamos a hacer un breve repaso de cómo calcular la fracción de un número. Vamos a hallar los 3/5 de 180. Entonces, hacer es plantear una multiplicación de la siguiente manera. La fracción 3/5 la voy a multiplicar por 180. Para multiplicarla lo que voy a hacer es multiplicar 3 por 180, que es igual a 540. Y ese resultado, que es 540, lo voy a dividir entre el denominador, que es 5. Eso me da igual a 108. Es decir, que 3/5 de 180 es igual a 108. Ahora sí procedamos a aplicar un problema donde intervienen fracciones. Tenemos el siguiente enunciado. De una tela de 80 metros se cortan 3/4. La pregunta es, ¿cuántos metros mide el trozo de tela restante? Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar la información que me están dando. Y si puedo hacer un dibujo donde yo ilustre este proceso, lo hago. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió realizar un rectángulo, representar gráficamente la fracción 3/4 y mirar qué es lo que me están preguntando en realidad. Imaginemos que este rectángulo que está aquí es el trozo de tela. Cortaron 3/4 de la tela, entonces eso sería, la tela está dividida en 4 y se tomaron 3. O sea, la parte de la tela que se cortó equivale a todo este área. Lo que me están preguntando es cuánto mide este pedacito que está acá. Entonces, ahora sí, para solucionar este problema, entonces voy a calcular la fracción de un número. ¿Qué número y qué fracción es? Tengo 3/4, voy a calcular a cuánto equivale 3/4 de 80. Entonces procedo a escribir la operación. Escribo 3/4 de 80. Recuerden que debo multiplicar el numerador por el número que me dan, entonces sería 3 por 80, que es igual a 240. Este resultado, que es 240, lo voy a dividir entre el denominador. Es decir, 240 entre 4. Esto es igual a 60. Pero, ¿qué es lo que quiere decir en realidad el número 60? 60 metros fueron los que se cortaron de la tela. Pero a mí me están preguntando por el trozo de tela restante. Es decir, este pedacito que está aquí. ¿Qué es este pedacito? Es toda la tela quitándole el pedazo que cortaron. Entonces, toda la tela mide 80 metros. Si le quito los 60 que cortaron, me daría 20. Es decir, que el trozo restante mide 20 metros. Y esa sería la respuesta para la pregunta a ese ejercicio. Procedamos a aplicar otro ejemplo. Tenemos una caja, tiene 60 dulces. Parmenio se comió 2/5 de esos dulces. Petronila se comió la mitad, es decir, un medio. Me preguntan cuántos dulces se comió Parmenio y cuántos se comió Petronila. Además, también me preguntan qué fracción se comieron entre los dos y cuántos dulces quedaron en la caja. Entonces, analicemos primero que lo que vamos a hacer es calcular 2/5 de 60 y un medio de 60. Cuando me dicen qué fracción se comieron entre los dos, me están diciendo
la suma de las dos fracciones, es decir, los 2/5 que se comió Parmenio más 1/2 que se comió Petronila, la suma de esos dos. Y por último, cuando me dicen cuántos dulces quedaron en la caja, simplemente me están diciendo que sume los dulces que se comió Parmenio más los dulces que se comió Petronila y luego los restes de los 60 dulces que tenía en la caja. Entonces vamos a solucionar este problema. Solución. Lo primero que voy a hacer es calcular cuántos dulces se comió Parmenio. Es decir, voy a calcular 2/5 de 60. Recuerden que debo multiplicar 2 por 60, eso es igual a 120. Y ese resultado que es 120 lo voy a dividir entre el denominador que es 5. 120 entre 5 equivale a 24 dulces. Es decir, Parmenio se comió 24 dulces. Ahora, hagamos el mismo proceso, pero ahora con la fracción 1/2, que fueron los dulces que se comió Petronila. Entonces debo escribir 1/2 por 60. Multiplico 1 por 60, que es igual a 60. Y ese resultado se divide entre el denominador de la fracción, que es 2. 60 entre 2 equivale a 30. Es decir, que Petronila se comió 30 dulces. Ahora vamos a responder la pregunta número 2, que dice ¿qué fracción se comieron entre los dos? Lo que voy a hacer en realidad es sumar 2/5 más 1/2. Hagámoslo. Sería 2/5 más 1/2. Estas dos fracciones son heterogéneas. Voy a aplicar el método de la mesita de planchar al revés. 2 por 2 es 4. 5 por 1 es 5. Escribo más porque estoy hablando de una suma. Sobre 5 por 2, que es 10. Eso es igual a 9 décimos. Es decir, entre los dos se comieron 9 décimos. Porque me están hablando de la fracción. Ahora, para la tercera pregunta me dicen ¿cuántos dulces quedaron en la caja? Para saber eso simplemente sumo los dulces que se comió Parmenio, que fueron 24, y los dulces que se comió Petronila, que fueron 30. 24 más 30 me da 54. Es decir, que lo que quedaron en la caja fueron 60 menos 54. Y esto es igual a 6 dulces. Y con eso estaría resolviendo todas las preguntas que me hicieron con respecto a este problema.